Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues vamos a hablar de un tema muy interesante en el ámbito de la investigación, en lo que se refiere pues a los métodos, a las técnicas e instrumentos para la recolección de datos en la investigación. La recolección de datos se puede generar en distintas etapas de su proceso de investigación, o sea, no solamente es en el proceso de diagnóstico, por ejemplo, o en el proceso de la intervención, después de la intervención, ¿verdad? Que se realiza comúnmente, sino que también en diferentes, digamos, fases de la investigación, como es el planteamiento del problema, el marco teórico, el estado del arte, pues siempre recurrimos a una serie de estrategias que se traducen en técnicas e instrumentos para recolectar, pues, datos, digamos, información teórica, datos cuantitativos, digamos, datos hablados, lo que las personas dicen en torno a una situación, a una vivencia, ¿verdad? Datos observados, lo que el investigador llega a observar en un determinado este, aspecto de la investigación, en un contexto, ¿verdad? Y que recupera pues a través de guías de observación, de listas de cotejo, de narrativas, de, digamos, instrumentos de campo, entre otros muchos más, ¿no? En los diagnósticos, pues también, ¿no? Cuando se arma alguna escala Likert, algún cuestionario, algún test, pues bueno, es un tema muy interesante y nos gustaría, pues, dejar en claro, pues, algunos aspectos que son fundamentales para, no solamente para su comprensión, sino para dimensionar la importancia que esto tiene, ¿verdad? Pues bueno, vamos a revisar estos datos teóricos de la siguiente manera. Primero, comprender que de esto que estamos hablando es en primer lugar un conjunto de estrategias, ¿sí? Estrategias que se comprenden como procedimientos y como herramientas para recoger una realidad concreta, ¿sí? Una lectura crítica de la realidad, ya sea de un contexto, de un sujeto, de un grupo de sujetos, de un acontecimiento social o natural, ¿verdad? Y también, estos procedimientos, estas herramientas, no solamente van a recoger, ¿sí? Cierta información, ciertos datos, sino que también van a generar información, ¿verdad? Al recoger esa información de la realidad, también van a generar nuevos datos cuando son, sobre todo, analizados y cuando estos también se presentan, ¿verdad? O se socializan. Es algo muy interesante, ¿no? Pensemos en una encuesta, por ejemplo, que es digamos, es una técnica de recolección de datos, ¿no? Yo quiero enterarme, bueno, pues, cuál es el color favorito de los estudiantes de la secundaria técnica 65, ¿verdad? De Morelia, Michoacán. Ah, bueno, pues entonces voy a realizar una encuesta donde voy a recoger las percepciones de esos muchachos y con esa información que voy a recoger voy a generar nueva información. Voy a dar a conocer cuál es el color favorito de los estudiantes, pero también voy a analizar el por qué ese color es el favorito de ellos y voy a hacer una presentación, una socialización para compartir no solamente las percepciones de los estudiantes de secundaria, sino a lo mejor de un sector de adolescentes o de otros contextos, ¿no? Y bueno, es también muy vital comprender que estos instrumentos, estas técnicas pueden ser de carácter cuantitativo o cualitativo, ¿no? A mí me encanta mucho la investigación cualitativa, sin embargo, bueno, creo que también hay que valorar, ¿no?
y entender una situación que es importantísima y fundamental, que el investigador luego no determina la metodología, o sea, la va a determinar el objeto de investigación, ¿sí? Es el que te va a decir, bueno, esta investigación es precisa de una serie de instrumentos, de recolecciones, en ese sentido, ¿no? De tal naturaleza, sea cuantitativa o cualitativa, ¿sí? Pues bueno, ¿qué implica la fase de recolección de datos? Primero es seleccionar el método, ¿sí? Y las técnicas que vamos a seguir para esa recolección de datos, aplicar esas técnicas y sistematizar y procesar la información recolectada. Es algo muy interesante, ¿no? Por ejemplo, yo quiero conocer cómo son las relaciones en el receso escolar, en un bachillerato. Quiero ver cómo los estudiantes se relacionan a la hora del receso. Pues yo voy a seleccionar un método. En este caso yo voy a seleccionar a lo mejor el método etnográfico, ¿sí? Que comprende el asunto de la observación. Voy a aplicar una técnica. A lo mejor yo lo que voy a aplicar es una guía de observación, ¿sí? Ustedes saben que puede ser una observación participante o una observación no participante, ¿no? Y después voy a hacer una sistematización. Voy a sistematizar y procesar esa información recolectada, eso que yo observé, y voy a presentarla ya sea en un informe, en una gráfica, en un cartel científico que ahora se usa mucho, ¿no? Y bueno, esos son un poco procesos que se van presentando y son necesidades en el proceso de investigación, ¿sí? Bien, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es que el investigador internalice el método para que se transforme en un quehacer natural. Esto es algo muy interesante, ¿sí? Am, en primer lugar, ¿sí? Se debe de tomar en cuenta, ¿sí? Que para la elección del método, las técnicas y los instrumentos, debemos de tener en cuenta que la metodología utilizada es la recolección de datos, debe estar acorde con el enfoque conceptual que se ha desarrollado en el estudio. Debemos de ser creativos en el diseño del método a emplear y también en la selección de las técnicas e instrumentos, tanto en su diseño como en la aplicación. Debemos también de recurrir a las fuentes de información tanto primarias como secundarias, ¿no? Ustedes saben que las fuentes, por ejemplo, primarias es la que se obtiene directamente de los sujetos y la secundaria, pues a lo mejor ya puede venir de un documento, de alguna ficha académica, de estadísticas, de datos, de algún censo, entre otras muchas cosas más, ¿sí? La elección entonces de la técnica y el desarrollo del instrumento implica el objetivo de la investigación, el problema de la investigación, y la hipótesis. Es muy importante, ¿sí? Un buen instrumento entonces determina gran parte de la calidad de la información, ¿sí? Para ir como cerrando esta primera idea sobre los componentes básicos de las técnicas e instrumentos de recolección de datos, bueno, pues entonces el método consiste en la estrategia concreta, ¿sí? Las técnicas de recopilación y procedimientos a seguir van a ser de acuerdo a las técnicas seleccionadas mediante los cuales se van a recopilar los datos o mediaciones exactas, entre otras cosas. Y los instrumentos van a ser ¿qué? Medios, medios. Entonces el método es la estrategia, las técnicas son los procedimientos y los instrumentos son los medios. Son con los que vamos a llegar de alguna u otra manera a recolectar los datos en el caso de una investigación cuantitativa o la información en los casos de una investigación cualitativa, ¿no? Eso es lo que vamos a determinar de alguna otra manera, ¿verdad? Eh, ¿Qué técnicas de recolección, por ejemplo, son las más utilizadas, por ejemplo, ¿sí? Para recolectar datos, ¿sí? Por ejemplo, la encuesta, la entrevista, la observación, los grupos focales, que mira, es algo muy interesante. Y que bueno, ustedes pausando este pequeño video que estoy haciendo muy breve, pausándolo, pues van a poder conocer una aproximación a la concepción de lo que es una encuesta, una entrevista, una observación, un grupo focal, ¿sí?
que de momento creo que no es tan importante para esta sesión hacer énfasis en la parte conceptual, sino más bien en la parte de lo contextual en torno a cómo éstas se desarrollan o aparecen en los procesos investigativos. En este sentido, eh, si bien la encuesta va a darnos la posibilidad de tener a lo mejor datos muy generales, la entrevista a lo mejor a través de la comunicación verbal nos va a dar un poco más de profundización, la observación nos va a permitir captar esa realidad y los grupos focales nos permiten ver la actividad concreta, ¿sí? Fenomenológica que aparece en esa realidad. Pues entonces va a ser carácter del investigador tener esa disposición a elegir qué es lo que busca para su investigación, ¿sale? Pues bueno, voy a regresarme un poco y vamos a hablar un poco sobre las funciones básicas de los instrumentos de mediación para recolectar datos, ¿verdad? Primero, es un recurso usado por el investigador para registrar datos sobre las variables de interés. Capturan la realidad, estandarizan y cuantifican. Si estos son cuantitativos, si son cualitativos, no van a estandarizar. Nos van a dar a conocer una realidad concreta, ¿sale? Hasta este punto, vayan haciendo sus preguntas, sus reflexiones, vayan también haciendo sus anotaciones para buscar en otras fuentes de consulta, para plantear sus dudas, sus preguntas en torno a esto que estamos el día de hoy comentando, ¿verdad? Pues primero, hay que hacer una diferencia entre lo que es una técnica y un instrumento, ¿sí? Decíamos que los instrumentos son, más que nada, son los medios. No olviden esta diapositiva, por favor. Esto es importante, ¿sí? Los instrumentos son medios. Las técnicas son procedimientos. Y el método es la estrategia. Esto no lo olviden, por favor, es muy importante. En este caso, una primera técnica sería la observación. ¿Qué instrumentos se utilizan comúnmente en una observación? Una guía de observación, una lista de chequeo, una matriz de análisis, por ejemplo, ¿no? En una entrevista, una guía de entrevista, en una encuesta, pues un cuestionario, en un grupo focal, pues lo que vas a necesitar como instrumento es una guía de discusión, un diálogo o una guía también de observación, ¿no? Para ver cómo se desarrolla la actividad concreta de estos grupos. Ahí está una diferencia en términos concretos, ¿sí? Términos concretos. ¿Puede haber otros instrumentos? Los hay. De hecho, hay investigaciones muy interesantes que van creando, desarrollando sus propios instrumentos, ¿no? Son muy novedosos, ¿no? A lo mejor no es una guía de observación, no es una lista de chequeo, no es una análisis, puede ser otro que el investigador va creando, va desarrollando. Por eso la creatividad es importante en la investigación, ¿sí? Vamos a ver un poco sobre la selección de instrumentos para la recolección de datos, ¿sí? Lo primero, tiene que ver entonces con tener muy puntual, de manera muy concreta, muy clara su problema, su hipótesis, su objetivo general y su muestra. Dependiendo de estos tres elementos, va a ser la selección de sus instrumentos, ¿verdad? ¿Sí? Eh, por ejemplo, a lo mejor alguna escala Likert se puede desarrollar con una muestra muy concreta, con una muestra de estudiantes muy pequeña, pero una encuesta, la puede desarrollar con 5, 6, 7 veces más grande que la muestra que se requiere o que es pertinente para aplicar una escala Likert, por ejemplo, ¿no? Entonces eso hay que tomarlo bastante en cuenta, ¿sí? En la construcción de un instrumento de recursión de datos hay que considerar varias cosas. Lo primero es que ya existen instrumentos, ya existen instrumentos que otros investigadores o otros científicos sociales o de las ciencias naturales o de las matemáticas ya han desarrollado, ¿sí? Ya tienen un estudio de validez, ya tienen un estudio de confiabilidad, ya han sido comprobados, ¿verdad? Y además ya están determinados para una cierta población o para un país incluso, ¿no? Yo
Son unos instrumentos que son diseñados para un cierto país, dada la cultura, dadas las características socioculturales, ¿no? De ese país, pues bueno, ya hay una validación de alguna, de algún instrumento, ¿no? Que no se puede aplicar en otro país por esas características y que tiene que ser ajustado a las necesidades de ese país, tiene que ser rediseñado, ¿no? O se tiene que diseñar algo nuevo. Entonces ahí hay dos planos muy interesantes. Hay instrumentos que ya van a estar realizados, que ya tienen un nivel y que tú puedes, claro, haciendo la citación, aplicarlo si realmente cumple con las características de la población de la investigación. Si no, puedes hacer los ajustes o crear el tuyo, ¿verdad? Y bueno, aquí están los pasos para construir un instrumento de recolección de datos, ¿sí? Establecer las relaciones entre los aspectos que influyen sobre el evento, establecer los indicadores, detectar el contexto, esbozar la sistematización de variables, seleccionar las técnicas, construir ítems, armar instrumentos, establecer parámetros, hacer prueba piloto, verificar la confiabilidad y redactar el manual del instrumento. Es algo muy interesante. Esto es cuando alguien ya quiere, por ejemplo, realizar a lo mejor algún test de, pues ahora vamos a poner alguna, en el área de la psicología educativa, a lo mejor yo quiero, armar un instrumento para valorar el autoestima de mis estudiantes, pues bueno, tengo que tomar en cuenta todos estos puntos, ¿verdad? Ahora, en este sentido, las principales técnicas de recolección de los datos y sus instrumentos entonces es la observación, ¿sí? Esta es una de las primeras técnicas. Recuerden, la observación y que esta puede tener pues varias modalidades, ¿no? Por ejemplo, la no estructurada, que es una observación libre, ordinaria y simple. La estructurada, que es una más sistémica, que apela como a instrumentos, listados, cuadros de anotaciones, escalas, dispositivos. La participante, que consiste en la participación activa del observador en la vida de la comunidad, y la no participante, ¿no? Que toma una distancia muy prudente, pero que le permite observar el cotidiano de las comunidades, de los grupos, de las personas, ¿verdad? ¿Qué instrumentos están entonces en este sentido? Las listas de control, las escalas de evaluación, las tarjetas de puntuación, cámaras, videos, mapas, libretas, notas, etcétera, ¿sí? Y por ejemplo, pues aquí tenemos un ejemplo de un registro de observaciones, una escala, ¿no? Por ejemplo, número 1. Tiene implantado un sistema de aseguramiento de calidad, controla la calidad de su sistema de información contable. Bueno, pues ahí entonces el observador, a través de esta escala de evaluación, pues va a ir, digamos, dándole un sentido a eso que está observando, ¿verdad? Vamos con el punto de la entrevista, que esto es también muy interesante, la entrevista, ¿no? Que siempre también va a tener modalidades estructuradas, ¿sí? Donde tú elaboras un formulario estandarizado, toma la forma de interrogatorio, la no estructurada, que es más flexible, y los instrumentos, ¿no? Que puede ser un formato estandarizado, ¿sí? Con preguntas ya muy establecidas, ya determinadas, que puede ser una guía de entrevista, previamente ya, con alguna guía ya previamente realizada, pero que ya en el acto puede haber algunas variantes, ¿no? Algunos cambios. Se pueden auxiliar con cámara de video, grabadora, libreta de notas, ¿verdad? Y pues aquí hay unos ejemplos de entrevista estructurada, ¿no? Sí, ya preguntas ya muy puntuales, ¿verdad? Que ya se están realizando. Y también viene otro instrumento, ¿no? También que, como formato de entrevista estructurada, tiene también otro formato que ustedes ya pausando su video, pues van a tener oportunidad de valorar, ¿verdad? Y tenemos también la encuesta. Es muy interesante la encuesta, ¿no? ¿Qué modalidades hay? Pues hay encuestas descriptivas que tienen la finalidad principal de mostrar distribución de los fenómenos estudiados en una cierta población.
¿sí? Hay encuestas explicativas, con estas encuestas se busca la explicación del fenómeno estudiado, hay encuestas seccionales, donde se aplica tanto para estudios descriptivos como explicativos y son como una fotografía instantánea del fenómeno de estudio, y hay encuestas longitudinales, ¿no? Que están destinadas a estudiar uno o más fenómenos en el tiempo o en un determinado periodo. Y el instrumento de facto es el cuestionario, un conjunto de preguntas formuladas por escrito sobre los hechos o aspectos que interesan en una evaluación, en una investigación, ¿verdad? Bueno, y aquí tenemos algunos ejemplos de lo que son las encuestas, ¿verdad? Sí, por ahí van a encontrar algunos ejemplos que son muy interesantes, ¿sí? Cuestionario, por ejemplo, el cuestionario tipo escala Likert, ¿no? ¿Cómo considera usted el sistema de información contable de la empresa, ¿no? ¿Cómo considera usted la actual reforma educativa en nuestro país? Bueno, que no es una reforma educativa completa, ¿no? Es una reforma más bien al plan de estudio, pero que tiene una incidencia grande, ¿no? A nivel educativo, eso es importante. Pero bueno, una pregunta, por ejemplo, en torno a eso, ¿no? ¿Cómo considera usted el nuevo plan de estudios de la nueva escuela mexicana en nuestro país? Ah, bueno, muy deficiente, deficiente, medianamente eficiente, eficiente, muy eficiente, ¿no? Y ese sería un ejemplo de una encuesta, de una fotografía, pues muy rápida, ¿verdad? Y ahí está, ¿no? Hay una especie, me fui muy rápido, hay hay ejemplos aquí que ustedes van a poder, checar, que van a poder, valorar, ¿verdad? Grupos focales, ¿sí? Esto es bastante interesante, ¿no? Cómo atender a esta valoración, ¿no? Ah, estos son más de corte cualitativo, ¿no? En la perspectiva de recolección, ¿sí? Nos dan información basada en entrevistas colectivas y semi-estructuradas realizadas a grupos homogéneos, ¿no? Por ejemplo, una entrevista al colectivo de profesores de una escuela, ¿sí? Bueno, pues ahí tenemos una posibilidad con una entrevista colectiva y a lo mejor con instrumentos como lista de pauta de chequeo, guía de grupo focal y también utilizando cámara de video, grabadora, libretas de notas, ¿verdad? Pues aquí tenemos una alternativa. Yo les agradezco bastante por escuchar, por atender y pues bueno, este es un poco lo que el día de hoy compartimos en torno a las técnicas e instrumentos de recolección de datos, solamente de algunos, ¿verdad? Hay bastantes, hay bastantes. Y bueno, pues vamos a seguir compartiendo con todos ustedes, pues, algunos otros elementos más en torno a la investigación. Pues, no me resta más que, pues, agradecer a todos ustedes y pues vamos a dar salida. Les deseo mucho éxito.